Alabanzas para el Señor. Entonces, como les dije, vamos a hablar de el hablar en lenguas, pero como don. Y la lectura bíblica, 1 Corintios capítulo 14, versos 12 y 13 dice: así también vosotros, pues que anheláis, oiga, dones espirituales. No dice hablar en lenguas, sino que inmediatamente nos mete dones espirituales. Procurad abundar en ellos para edificación de la iglesia. Por lo cual el que habla en lengua extraña pide en oración poder ¿qué? Interpretarla. Gloria a Dios. Mire que siempre hay propósitos con este don de hablar en lenguas. O sea, Dios no nos da un don como para que lo tenga o para adorno. No, hay un propósito. Y este mensaje también lleva un propósito. ¿Cuál es el propósito de este mensaje? Que cada día le pidamos al Señor el hablar en lenguas. Inclusive, ahí mismo en ese capítulo 14 nos dice que la evidencia de que alguien ha recibido el Espíritu Santo es precisamente hablar en lenguas. Pero no es cualquier lengua. No es una lengua inventada. O como hacen algunos, présteme un libro de lenguas para aprendérmela y decir que ya recibí el Espíritu Santo. Quiero decirle que hay iglesias donde le enseñan a usted a hablar en lenguas. Y así de esa manera le hacen creer que ha recibido el Espíritu Santo. Pero eso es una mentira. No es así. Y el verso 18, mire lo que dice, más adelantico. Doy gracias a Dios que hablo en lenguas más que todos vosotros. ¿Quién hablaba ahí? O sea que Pablo hablaba en lenguas más que la iglesia. Pero ¿qué sucede? Este es el don más usado por la mayoría de cristianos bautizados en el Espíritu Santo, el cual debemos buscar todos. Dios mismo nos bautizará, dijo el apóstol, en Espíritu Santo y fuego. Y ese fuego viene acompañado del hablar en lenguas. Amén. El don de lenguas o el hablar en otras lenguas ha sido inclusive profetizado desde la antigüedad. Es decir, el don de hablar en lenguas no lo conocían los del Antiguo Testamento. Moisés, Isaías, Daniel, Samuel, ninguno conocían eso. Porque resulta que el bautismo del Espíritu Santo con la evidencia de hablar en lenguas viene desde mucho después de la muerte de Cristo. Cuando Jesús es levantado, les dijo: no se vayan, no se vayan. Bueno, voy a hacer una pregunta de los bíblicos. Desde la muerte de Jesús, después de la muerte de Jesús, ¿cuánto tiempo duró para que la iglesia o los 120 fueran bautizados hablando en nuevas lenguas? A ver, los bíblicos. ¿Cuánto? Después de la muerte de Jesús. Voy a explicarles. Haga la cuenta. Jesús muere, resucita al tercer día. ¿Cuántos días van? 3. 2 días después se aparece a los discípulos. ¿Cuántos van? ¿Cuánto? 5. 40 días está con ellos y les enseña, les da instrucciones. ¿Cuántos van?
45 días van hasta ahí. Y una vez que asciende al cielo les dice, no se vayan de ese lugar. ¿Los dejó en dónde? En el aposento alto, hasta que no sean investidos del poder de Dios. ¿Sabe cuánto duraron en ese aposento alto? Otros 5 días más. 5 días más. Entonces, ¿cuántos por todo? 50 días. Es decir, Jesús muere, para que ustedes puedan entender eso, muere en la Pascua. Ese día a las 6 de la tarde empezaba la Pascua. Por eso Jesús fue el Cordero Pascual. Y de la Pascua al Pentecostés, por eso llama Pentecostés, 50. Pente es 5, pero habla de 5, pero a ver, ¿cómo me entienden? 5 secciones de 10 días. En otras palabras son 50 días. ¿Me doy a entender? Esa fiesta del Pentecostés era 50 días después de la Pascua. Y precisamente cuando llega el día de Pentecostés es cuando reciben el Espíritu Santo. O sea, que ¿cuánto duró Jesús? ¿O cuántos días después de que Jesús muere para que ellos recibieran el Espíritu Santo? 50 días. Eso es. 50 días después de la muerte de Jesús es que empieza la iglesia del Señor por primera vez a hablar en nuevas lenguas como el Espíritu les da que hablas. Por eso para ellos era algo supremamente extraño. Oiga, esta gente que no sabe, que no han salido de Jerusalén y les oímos hablar en la lengua en que nosotros hemos nacido, partos, medos, elamitas, los que habitáis en Mesopotamia, los del Ponto, los de Asia, los de África, de Panfilia, y les oímos hablar las maravillas de Dios. ¿Y de dónde sacan esta gente? ¿Es que están borrachos? No, no están borrachos. Fue el Espíritu Santo que bautizó con fuego. Gloria al Señor. Entonces, Isaías profetizó, pero no tenía ni idea de qué estaba hablando. Leamos Isaías capítulo 28, verso 11 y 12. Isaías capítulo número 28. Vamos a leerlo y vamos a mirar también varias citas del Antiguo Testamento, cómo fue profetizado. O sea que esto de hablar en lenguas no es algo improvisado por Dios para la iglesia, fue profetizado desde mucho antes. Isaías capítulo 28, verso 11 y 12 dice de la siguiente manera: porque en lengua de tartamudos y en extraña lengua hablará a este pueblo, a los cuales él dijo: este es el reposo, dar reposo al cansado, y este es el refrigerio, mas no quisieron oír. Ahora vamos a otra profecía. Joel capítulo 2, verso 28 y 29. Joel dijo en esa profecía, vamos a leerlo. Es un texto muy conocido por los que leemos la Biblia. Y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones. Y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. Es una profecía de Dios que su Espíritu Santo iba a ser derramado. Gloria a Dios. Juan el Bautista
también lo profetizó en San Mateo, capítulo 3, el versículo número 11. Vamos a leerlo. San Mateo, capítulo 3, verso 11 dice: Juan el Bautista, yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Eso es una profecía de Juan el Bautista. Y el mismo Jesús también lo profetizó en San Marcos capítulo 16, verso número 17. Marcos 16, verso 17. Lo dijo el Señor: y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas. Eso es una profecía. ¿Por qué profecía? Porque todavía no se estaba efectuando, era profecía. Hablarán nuevas lenguas, gloria al Señor. 2, porque en el Antiguo Testamento los profetas, eso es una pregunta, ¿por qué en el Antiguo Testamento los profetas no hablaron en lenguas? Oiga, está buena, ¿cierto? Preguntémosle aquí al que tengo más cerca, hermano Luis, ¿por qué los profetas no hablaron en lenguas? No sé, ahorita realmente no sabría qué decir. Bien. A ver, ¿quién me da esa respuesta por allá? Si era el mismo Espíritu. Venga. Escúcheme la pregunta. ¿Por qué en el Antiguo Testamento los profetas no hablaron en lenguas? Pues yo creo que porque Jesús estaba manifestado en carne en el mundo y después de la resurrección fue ya en espíritu, les dio el Espíritu Santo. Dice porque Jesús estaba manifestado. No, usted está hablando en el tiempo de los apóstoles, pero estamos hablando del Antiguo Testamento. Venga, ¿por qué los profetas del Antiguo Testamento no hablaron en lenguas? Los profetas del Antiguo Testamento no hablaron en lenguas porque antes venía el Espíritu al profeta, pero se iba y quedaba común y corriente. Bueno, el hermano dice porque era transitorio, llegaba y se iba y no era permanente. Bien, bueno, vamos a hablar de eso. Primero, ellos no hablaron en lenguas porque aunque el Espíritu venía sobre ellos, pero no oído, esto es doctrina, pero no como bautismo. ¿Me doy a entender? No como bautismo del Espíritu Santo. No. O sea, el Espíritu Santo los tomaba por un momento y es muy acorde con lo que dice el hermano Gentil. Es muy acorde. Llegaba, por ejemplo, Sansón, un ejemplo. No fue profeta Sansón, pero fue un juez. Y llegaba el Espíritu Santo, tomaba a Sansón, le daba una fuerza extraordinaria, arrancaba puertas de 2 toneladas, se las llevaba, pan, y después el Espíritu Santo, ¿qué hacía? Se iba. Y quedaba como un hombre común y corriente. Esa es la realidad. Sansón no todo el tiempo era el fuerte, no. Dios llegaba y cuando necesitaba hacer un prodigio con él, lo tomaba el Espíritu Santo y cosa tremenda.
No, él no podía abusar de su fuerza y me voy a meter. No se vaya a meter de... No podía abusar de lo que tenía. Igual, de esa manera también, inclusive, hablemos de los sacerdotes. Ellos eran bautizados, sí, con la unción, el aceite, pero el aceite era una figura nada más de lo que iba a venir. Era una figura, era sombra de lo que iba a venir, pero en sí no era el bautismo del Espíritu Santo. Simbolizaba así el bautismo, pero no era bautizado con el Espíritu Santo. Entonces ellos eran bautizados de una manera, no podemos decir, porque eran ungidos con el aceite de la unción, ya está apto para servir. David fue bautizado también con ese aceite de la unción. Los reyes, sacerdotes y profetas eran bautizados con el aceite de la unción, que solamente simbolizaba el bautismo del Espíritu Santo, pero como símbolo, más no en realidad. ¿Me doy a entender? Entonces esa es una. La otra, o sea, primero porque no estaban bajo la cobertura del Espíritu Santo. Segundo, porque, oído, y este es otro punto muy importante, ¿por qué no hablaban en lengua los profetas? Porque ellos estaban bajo la ley y no bajo la gracia. Es decir, el bautismo del Espíritu Santo es en el periodo de la gracia, mas no en el periodo de la ley. ¿Me doy a entender? Entonces, antes de la gracia no hay bautismo del Espíritu Santo, es en la gracia. Gloria a Dios. Juan el Bautista tampoco habló en lenguas, pero el cristiano de hoy, Jesús mismo lo dijo, es mayor que Juan, si es fiel a Dios. Mateo capítulo 11, verso 11, leámoslo. Mateo 11, 11. Dice, de cierto os digo, entre los que nacen de mujer no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista, Juan el Bautista. Pero el más pequeño en el reino de los cielos, mayor es que él. Entonces podríamos especular un poco, ¿por qué mayor? Porque para ir al reino de los cielos se necesita el poder del Espíritu Santo. ¿Sí o no? En otras palabras, para que me puedan entender mejor, el Espíritu Santo, el bautismo del Espíritu Santo, hace que la iglesia del Señor suba de nivel espiritual. Un nivel alto. Inclusive yo he escuchado cantidad de testimonios que el enemigo ni siquiera puede mirar a un hijo de Dios. Él desde lejos lo ataca, desde lejos, porque no se le puede acercar. Cuando un siervo o una sierva de Dios están llenos del Espíritu Santo, no se puede acercar. ¿Por qué? Porque esa unción es un poder sobrenatural. Usted no ha sentido, no ha escuchado testimonios que a veces hay espíritus, demonios que se meten en una persona, y cuando un siervo, una sierva, un hombre, una mujer llena de Dios va a reprenderlo, nomás va llegando, no, me quema. ¿Ha escuchado eso? ¿Pero qué es, el hombre o es el poder que hay en ese hombre o en esa mujer? Es el poder del Espíritu Santo. Es la unción del Espíritu Santo. Gloria a Dios. Y vamos a empezar entonces a hablar de la importancia de hablar en nuevas lenguas. ¿Cree usted que es importante o no? Hermano, yo no lo creo. Yo no creo que sea importante. Yo creo que es más que importante, indispensable. Para mí, el hablar en lenguas como el Espíritu nos da que hable, hermano, es indispensable en la vida del cristiano.
Y le voy a poner un ejemplo. Hermano Muñoz, usted que es mecánico, ¿qué aparato, máquina, moto, carro, qué aparato trabaja sin aceite? ¿Habrá uno que trabaje sin aceite? Hermano Luis, usted no es mecánico, pero tiene experiencia. ¿Qué sucede si una moto se queda sin aceite? Se funde, se bloquea, se muere el motor. Pues. Venga, hermano Edilberto, usted que es mecánico. Venga, le voy a pedir unos minuticos acá para que nos explique un poco, para que podamos entender el ejemplo. Si un aparato se queda sin gasolina, ¿afecta el motor? ¿O simplemente se apaga y listo? Dios les bendiga. La cuestión de lo automotriz, todo va con aceite, porque este hace el trabajo de lubricar para que se sostenga, ya que el trabajo de la gasolina hace la combustión, la explosión, y hace que un carro, una moto, un motor gire y pueda ser útil para cualquier trabajo. La gasolina adentro hace la combustión, la comprensión, explosiona, y eso es una candela continua, y sabemos que la candela produce calor. Entonces la función del aceite es mantener eso húmedo para que funcione. Sin aceite se va a secar, como dice el hermano Luis, y se pega, se queda atascado ahí, ya no va a funcionar más, esto se daña. Una moto, un carro con gasolina puede andar, y si se le acaba la gasolina, pues sencillamente se para, se quedó varado por combustible. Pero en cambio el aceite es otra cosa muy diferente, no se puede detectar así. Puede ser que un motor, una moto no tenga aceite suficiente y la moto o el carro sigue andando por la cuestión del combustible, que es la parte primordial de un motor, y sigue hasta determinado tiempo. Cuando el que lo va manejando va sintiendo ruidos extraños, si es una moto va perdiendo fuerza, un carro, y de un momento a otro le pega el frenón o un sonido extraño y ya ahí quedó. Le insistirán que vuelva a aprender, pero ya es difícil. Eso es lo que sucede. Gracias, hermano. Mire, si se le acaba la gasolina, si es una moto se acelera un poco, le avisa a uno que está sin gasolina y se apaga, pero usted vuelve y le echa gasolina y sigue normal. No pasó absolutamente nada. Volvió y ya le dio, mientras ya le llega otra vez la gasolina al carburador y todo, y el motor vuelve y prende y no pasó absolutamente nada. Pero si a usted una moto, un carro se le quedó sin aceite, vea, se nos fue el mecánico. Pero yo tuve una moto, ¿cuántos recuerdan? La RX 115. Una vez iba para Popayán y, oiga, ese columpio, a mí me han pasado cosas en ese columpio, hermano. Precisamente ahí en el columpio bajaba, me le pasé a una tractomula, y cuando vuelve y ya la sobrepasé y voy a empezar a subir la loma, se me detuvo. Hermano, se me detuvo esa moto. Y como dice el hermano, y para volverla a prender, ¿qué problema? Y yo le miraba el aceite, tenía aceite. Gasolina, tenía gasolina. Yo, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Esas motos y los carros tienen una bomba que chupa el aceite. Y no sé qué sucedió, se le taponó la bomba del aceite. Y no le pasó aceite al motor. ¿Y sabe qué sucedió? Se me fundió el motor, solo por falta de aceite. Se fundió.
Y el aceite, y ese motor queda pegado, hermano, queda pegado. ¿Qué me sucede? No sé si el hermano Muñoz recuerda, hermano, me pasó esto y esto. No, se fue de reparada. Y lo llamé, hermano, ¿qué mecánico tiene amigo aquí usted? Me dio el número, se fue de reparada. Me tocó reparar esa moto. En esa reparada se me fueron como 800,000 pesos ahí. ¿Todo por qué? Por falta de aceite. Para que sepa. Por eso, si usted tiene motocarro, esté muy pendiente sobre todo del aceite. Y el aceite en el cristiano simboliza el Espíritu Santo. En otras palabras, el Espíritu Santo es el motor de la iglesia. Sin el Espíritu Santo no hay fuerza. No camina la iglesia. Sin el Espíritu Santo nadie es convencido, nadie se arrepiente, porque es el Espíritu Santo el que convence. Es el Espíritu Santo el que nos da fuerza para seguir adelante. Es el Espíritu Santo el que nos da poder para resistir al maligno, para resistir las tentaciones. Es más, es tan importante e indispensable el Espíritu Santo con la evidencia de hablar en nuevas lenguas, que la Biblia dice en Hechos 2:4, cuando los apóstoles fueron bautizados por el Espíritu Santo, hablaron en nuevas lenguas. Hermano, y oído, ellos no sé si estarían que se predicaban y que anunciaban, yo me imagino que sí. Porque después de ver a Jesús morir de la manera en que murió, de derramar toda su sangre, de sepultarlo, hermano, 3 días duró sepultado, y después verlo resucitado, y estuvo con ellos 40 días. Hermano, yo me imagino que ellos debieron estar que hablaban de Jesús. Gloria al Señor. Pero sin embargo el Señor les dijo, no pueden todavía hasta que no sean llenos del Espíritu Santo y hablen en nuevas lenguas. Gloria a Dios. Cornelio y su familia, dice la palabra del Señor en Hechos 10:44 al 46, que cuando Cornelio y su familia fueron bautizados en el nombre de Jesús, también hablaron en nuevas lenguas. También fueron bautizados por el Espíritu Santo. Pablo hablaba en lenguas desde que fue bautizado en el Espíritu Santo. Si ustedes hablan en lenguas, yo hablo más todavía. El hablar en lenguas, oído, sirve como adoración personal a Dios. El que habla en lenguas, habla a Dios. Su interior es edificado y el diablo no lo entiende. Las lenguas son un don devocional, es decir, personal. Y vamos a entrar a un punto. Las lenguas son para edificación de uno mismo. 1 Corintios 14:4, leámoslo. Dice ahí, el que habla en lengua extraña, a sí mismo se edifica, pero el que profetiza edifica a la iglesia. Es decir, su espíritu es fortalecido. Si usted habla en lenguas, ¿se fortalece quién? El que habla en lenguas. Amén. Pero ¿qué sucede, hermano? Debemos procurar hablar en lenguas y no impedir que se hable en lenguas. O sea, no debemos impedir que se hable en lenguas si usted está hablando en lenguas, orando. Pero hay un punto donde tenemos que llegar, y es el uso de las lenguas. Es con el propósito de ser ministrados nosotros mismos o ministrar a otros cuando hay interpretación. A ver, si usted habla en lenguas en la iglesia, se edifica usted. Si hay otro que interprete, edifica a la iglesia.
Pero si no hay quien interprete lo que Pablo nos dice, ¿para qué vamos a predicar? ¿Para qué oramos en lenguas? Si el oyente no es edificado. En otras palabras, es usted, si usted tiene el don de hablar en lenguas, úselo como lo hacía Pablo. Yo hablo más en lenguas que ustedes, pero no lo hago en la iglesia. Él lo hacía en su oración devocional, personal con Dios, y allá se llenaba del Espíritu Santo. ¿Qué tal que yo me ponga acá? Es lo que Pablo nos dice en el capítulo 14. Que yo me ponga acá a enseñarles a ustedes en lenguas. ¿Edifico a la iglesia? Hermano, yo hay momentos en que estoy predicando y yo siento hablar en lenguas, pero yo tengo que detenerme un poco para darles a usted palabras de instrucción, para darles enseñanza. Pero si yo me pongo a hablar en lenguas, o venga hermano, ore por mí. Y he escuchado hermanos acá orando por enfermos en lenguas. ¿Cree usted que está bien? No está bien. No. Porque usted al hablar en lenguas se está edificando usted, pero ahí Pablo lo dice, leímos eso. El oyente no le va a dar la gloria a Dios porque no le está entendiendo. Por ejemplo, hay un endemoniado y usted empieza a reprender en lenguas, ¿el endemoniado será libre? No. No, porque cuando usted habla en lenguas se edifica usted, pero no está ministrando. ¿Me doy a entender, hermano? Hace días escuchaba un mensaje, me llegó un mensaje y vi un predicador y estaba predicando bien y decía una palabra, no sé si Erika escuchó ese mensaje. Decía una palabra y el Señor habló y en ese momento metía lenguas. Y seguía hablando y metía lenguas. Y uno queda como extrañado. O sea, es como extraño. Y si lo escucha un amigo todavía por la radio, como extraño, ¿cierto? Ahora, ¿qué sucede, hermano? Una cosa es cuando el Espíritu Santo lo tomó a usted. Oiga, lo toma el Espíritu Santo, lo siente. Pero otra cosa es cuando usted no sabe manejar esa situación. Y la Biblia dice, oído, el espíritu del profeta está sujeto al profeta. O sea, yo puedo sentir la presencia del Señor, pero si yo estoy ministrando, aunque yo tengo y estoy sintiendo la presencia del Señor, pero Dios me ha llamado a ministrar, entonces yo debo ministrar. Yo debo hacer la ministración. Voy a ponerle un ejemplo. Un ejemplo. Estamos en la escuela dominical. El Espíritu Santo se derramó. Hay hermanos, hay amigos acá. Y el Espíritu Santo se está derramando. Estamos hablando en nuevas lenguas. Se nos fue el tiempo. Y hermano, fue el tiempo que no fue hoy. Como estuvimos bendecidos, no va a haber mensaje. Le hago la pregunta: ¿el amigo que vino ese día volverá a venir? Hermano, perdió la venida. Sencillamente perdió la venida. Porque no hubo palabra de Dios para él. Porque no hubo edificación. Usted como cristiano habló en lenguas, se fue fortalecido, pero usted, el que pudo hablar en lenguas, pero los que no sintieron nada, se fueron vacíos otra vez. Yo no sé si me están entendiendo a dónde quiero llegar.
Donde yo quiero llegar es que es indispensable hablar en lenguas, pero nosotros debemos saber manejar también ese don, porque es un don. Debemos saberlo manejar. Y la palabra de Dios se debe predicar. Gloria al Señor. Es como, por ejemplo, casi siempre cuando hay endemoniados y los llevan al culto, casi siempre él se rebota, es cuando se empieza a predicar la palabra del Señor. Casi siempre es así. ¿Por qué? Porque al diablo no le gusta que se predique la palabra de Dios. Es que ahí siempre se rebota cuando se empieza a predicar. Y entonces se rebotó y, hermano, aquí no hay ni otra y no reprendamos. El diablo feliz porque no se predicó. Entonces, ¿qué hay que hacer? Primero, prediquemos la palabra, hagamos el culto, y después de eso, ahora sí reprendamos y que sea libre. Amén. Entonces también, hermanos, cuando se está anunciando la palabra del Señor, hay momentos, y debemos entender eso, hay momentos en que el predicador está dando un tremendo mensaje, dando un mensaje, se derrama el Espíritu Santo, ¿sí? Y hay un momento de adoración, hay un momento de adoración. Una cosa es que él empezó, porque hay predicadores que empiezan a predicar y son, inclusive algunos le llaman bombas, son tremendos para predicar. Y empezó y ya todo mundo está hablando en lengua, hasta las bancas están hablando en lenguas, ¿sí? Pero ¿qué sucede? Si se queda ahí y él no puede dar el mensaje, ¿edificará a los oyentes? Y no pudo predicar. A ver, meditemos un poco. Venga acá al micrófono, hermano. Mi pregunta es, enfatizando la parte de los amigos, ¿qué diferencia hay entre que el pueblo hable en lenguas y los amigos estén ahí? ¿Qué sentirá o qué nivel de sentir la presencia de Dios, ese toque, no sé cómo se le pueda llamar a ese amigo que esté allá en el asiento y sienta a la iglesia hablar todos en lenguas? El amigo debe sentir algo. Mi pregunta es, ¿cuál será ese nivel, la diferencia entre lo uno y lo otro? Y lo otro es, en que ese amigo, ¿qué sentirá cuando el predicador está dando un mensaje explosivo? Esa es mi pregunta. Bueno, hay diferentes casos que han sucedido. A ver, voy a hablarle. En muchas ocasiones, cuando verdaderamente es el Espíritu Santo el que se ha derramado, en muchas ocasiones inclusive han amigos que han recibido también bendición de Dios, y ahí hasta quienes reciben el Espíritu Santo. He analizado eso. Hay otros que han sentido también la gloria de Dios, han sentido cuando es. Y hay otros que sienten miedo. O sea que es relativo, no todos sienten lo mismo. Hay otros que cuando ven que están hablando en lengua, inclusive hay hermanos que gritan bastante aterrador. Ay, Dios mío. Hay quienes sienten el miedo porque primero no entienden. Segundo, bueno, ¿qué será lo que dicen? Hay unos que, ¿qué era que les pasa? Hay unos que sienten miedo. Y hay otros que cuando ven esa situación dicen, no, esto está maluco, mejor me voy. O sea, no todos reaccionan de la misma manera. Ahora, cuando dice usted que sentirá un amigo cuando el predicador es explosivo, también es relativo.
¿Por qué? Porque hay personas inconversas que inclusive unos han sido descarriados, ya saben cómo es aquí, y a unos les gusta que se les predique así, de esa manera, explosivo, etcétera. Pero ¿qué sucede? Si nosotros analizamos el fruto, igual lo que voy a decir es mi opinión, no es bíblica, mi opinión. O sea que pueda que usted esté de acuerdo como pueda que no, pero voy a darle mi punto de vista. Para mí edifica más un mensaje a manera de enseñanza, como estamos en esta mañana enseñando, suave. Cuando usted tiene una inquietud me la hace. Para mí trae más edificación en el oyente una enseñanza en tono medio. ¿Por qué? Porque cuando ya nosotros, esos predicadores efusivos, yo también a veces predico así, a veces el Espíritu Santo o uno tiene el sentir de predicar de esa manera, o Dios le pone el sentir. Pero más que todo, esos mensajes que son explosivos hacen que nuestra emoción se suba, o sea, son muy emocionalistas. Da emotividad, porque da emotividad. Pero muchas veces, no todas tampoco, pero muchas veces la emoción dura un rato. Le duró el combustible un rato. Por ejemplo, hay jóvenes que van al campamento. Recuerdo en la Tola mandamos a los muchachos al campamento, y eso llegaron, hoy aquí va a suceder algo, hoy va a pasar algo. Y nosotros los que nos fuimos estábamos así. ¿Qué pasó aquí? Y hoy va a pasar algo. Y no pasó nada. Llegó emocionado. Y después pude ver la grabación del campamento donde estuvieron, y claro, el predicador que predicaba de esa manera. Hoy va a pasar algo. Y claro, y en el campamento sí pasó. Eso recibían el Espíritu Santo. Pero entonces, ¿qué sucede? Ellos llegaron con esa emoción. Hoy va a pasar algo. Y eso, oiga, no, yo me acuerdo de esa emoción. Toda esa semana estaban pero explosivos esos muchachos. Pero después pasó el tiempo. Y otra vez, hermano fulano, que es que no ha ido a la iglesia. Se les fue la emoción. Se les apagó la mecha como en 15 días. ¿Ah? Y volvieron otra vez a ser los mismos problemáticos. Los mismos que hay que estar animando. Entonces parece ser que esos mensajes nos dan como cuando usted echa gasolina y al ratico, mientras que la enseñanza nutre al cristiano. La enseñanza nutre. Por eso es que nosotros debemos anhelar aprender siempre doctrina, aunque hay gente que le gusta es que se les predique a toda hora gritado, hermano, y que el que predique esté saltando aquí. Aleluya, esto está bueno. No, y eso da emoción. Uno allá en la banca se emociona, ¿sí o no? Claro, porque desde aquí se manifiesta emoción. Pero entonces una cosa es la emoción y otra cosa es la edificación. Entonces, ¿qué es lo que dice Pablo? Yo les digo a ustedes, hablen en lenguas, pero si lo van a hacer en la iglesia, que haya interpretación. Si no, ¿para qué? No lo dice Pablo ahí en ese capítulo 14. O sea, él recomienda, hombre, en la iglesia, ¿para qué hablan en lenguas? Imagínense, yo me invito a que vamos a escuchar al pastor predicar y me paro aquí y empiezo a hablar en lenguas. Y estoy hablando en lenguas y hasta usted siente, uy. Pero entonces, ¿en qué se está edificando la iglesia? En nada. No se edifica.
Pero cuando hay palabra de Dios es muy diferente, porque ¿qué es lo que dice la Biblia? Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Amén. Entonces, hermano, el don de hablar en lenguas, Pablo lo dice, listo, hablen, pero edifíquese usted. Si usted siente hablar en lenguas, ojalá escoja, pero en su devocional personal. Ahora, si aquí en el culto hablan lenguas, bien, hablen lenguas, pero entonces no vaya a entorpecer lo que se está haciendo. ¿Cómo así? Hermano, si se está dando la enseñanza, la predicación de la palabra del Señor, y empieza un hermano a hablar en lengua, y yo he escuchado hermanos, no aquí, eso es en otro país, hermanos que empiezan a hablar, el pastor está predicando y ellos se levantan y empiezan a hablar en lenguas y a aplaudir durísimo, y el pastor ya no puede predicar. ¿Se han visto eso? ¿Ah? Sí, no saben. Y cuando ve el otro que está así, hay otro que quiere hacerle segunda. Pero el mensaje y lo que se está haciendo. Entonces es lo que Pablo dice ahí en el versículo número 15. ¿Qué pues? Oraré con el espíritu, pero oraré también con el entendimiento. ¿Qué tal yo me arrodillo a orar en lenguas y hablo en lenguas? Pero ¿qué estoy pidiendo? ¿Qué estoy orando? Y lleva 2 horas hablando en lenguas y él cree que está orando, pero y va por ahí un hermano y dice, hermano Julano, ay, ayúdeme a orar, que es que tengo este problema. Julano, ayúdeme a orar, que tengo este problema. Pero él cada que se arrodilla a orar es hablar en lenguas. Entonces le hago una pregunta, ¿está presentando la petición del otro? ¿Está presentando su petición? Entonces ese hermano, o sea, nosotros como iglesia, uy, me olió a carne frita, hermano, qué rico. Ya huele a almuerzo. O sea, nosotros, hermanos, o sea, yo no descalifico que Dios algún día me dé a mí un mensaje en lenguas. Y de hecho, yo he visto pastores que han predicado en lenguas, pero Dios toma a otro y él habla en lenguas y el otro interpreta. Yo lo he visto. Y ese hermano está aquí hablando en lenguas, lo he visto. Y el pastor está hablando en lengua y otro allá la interpreta y habla en lenguas, y el Señor dice esto, y este habla en lengua y otro, y hermano, y eso es una bendición. Pero si uno habla en lenguas acá, el otro interpreta y todos ustedes están hablando en lenguas, ¿se edifica? No. Es lo que Pablo dice, si uno está hablando en lenguas y otro está interpretando, la congregación calle, para que sea edificada la iglesia. Es que es lo que nos enseña la palabra del Señor, que todo lo que se haga se debe hacer en orden. En orden. Si en un determinado momento Dios lo toma, ojalá también, porque más adelante, yo creo que entre 8 días vamos a hablar de lo que es la interpretación de lenguas. Porque una cosa es el hablar en lenguas y otra muy diferente es el don de interpretación de lenguas. A ver, levante la mano. Aquí habrá alguien que tenga el don de hablar en lenguas. ¿Usted? El hermano Gentil. ¿Alguien más? Nadie más. Pregunta, hermano Gentil. ¿Usted tiene el don de hablar en lenguas y tiene también el don de interpretarlas? O sea que no tiene el don de interpretación. Te dice, le estoy pidiendo a Dios que me lo dé, o sea, no lo tiene. Bien. Un himno y pare de contar. Cuando uno tiene el don de lenguas, es un don permanente. Inclusive,
No hemos llegado a ese punto, pero inclusive cuando alguien habla en lenguas, el que tiene el don de interpretarla sabe lo que el otro está hablando permanentemente. ¿Me entiende? Y no vamos a meternos todavía. Dentro de 8 días vamos a hablar del don de interpretación. Vamos a hablar de eso. Y el tiempo se nos acabó, hermano. Bueno, el don de hablar en lenguas, el hermano quiere, démosle entonces una conclusión. El don de hablar en lenguas, esa persona está orando y siente hablar en lenguas. Siente. Es decir, todos nosotros cuando recibimos el Espíritu Santo hablamos en lenguas y de hecho debemos hacerlo. Es la señal de que recibió el Espíritu Santo hablando, es la evidencia, hablando en otras lenguas, audible y visible. Gracias, esposa mía. Pero ¿qué sucede? Puede que desde el día en que habló en nuevas lenguas, nunca más vuelva a hablar en lenguas. Y no, hermano, ¿y usted sí, yo recibí el Espíritu Santo? Ah, bien, y no lo ha contristado, no ha pecado. No. Ah, o sea, usted ya fue bautizado, sí. ¿Y ha vuelto a hablar? No he vuelto a hablar en lenguas. No tiene el don. En cambio, cuando la persona tiene el don de hablar en lenguas, él habla en lenguas y se arrodilla a orar, él está y lo siente por el Espíritu. Y siente. Y yo quedo aterrado porque yo hablo en lenguas de vez en cuando, no tampoco todo el culto, todos los días, no, porque yo no tengo ese don. Yo a veces siento la presencia del Señor y el Señor me da lengua y las hablo, y lo digo con mucho temor, porque no sé qué estoy diciendo. Entonces me da hasta temor. Y siempre le digo, Señor, si tú me pones lengua a hablar, que sea lo que tú me des y no algo que yo me haya aprendido o que me haya inventado. Señor, guárdame de eso. ¿Sí? Pero hay hermanos que están orando y están inclusive están orando por un enfermo y ahí se ponen a orar y empiezan a hablar en lenguas. ¿Por qué? Porque tienen ese don de hacerlo. Ese don de hacerlo. Pero es ahí donde nosotros como pastores tenemos que instruir al que tiene el don de lengua que debe aplicarlo no en todos los casos, en todos los lugares, no. Y es lo que le dije ahora, el espíritu del profeta está sujeto al profeta. No por yo tener el don de sanidad, como hablábamos de hace 8 días del don de milagros, porque yo tengo el don entonces me voy a ofrecer para que me traigan todos los enfermos acá que yo oro por ellos. Señor, porque no a todos los va a sanar. Usted tiene el don, sí, pero Dios se lo va a dar donde esté la necesidad y donde se necesite mostrar el poder de Dios y Dios obrará. Que yo tengo el don de milagros, entonces vaya para los hospitales y sane todos los enfermos. No, Señor, queda mal. Pero es que yo tengo el don. Sí, pero es que no es así. No, es que hay que administrarlo como el Señor le ponga, como el Señor le manda y en el momento preciso y en el momento de la necesidad. ¿Me doy a entender? Por ejemplo, no, Señor, es que lloré para que lloviera y llovió. Y vamos de aquí para arriba a orar por lluvia y tiene que llover. No. Entonces, así mismo, el don de lengua, usted lo tiene. Pablo lo dice, listo, téngalo y hable en su casa. Y métase en su aposento y hable en lenguas y edifíquese. Pero si no tiene el don de interpretación en la iglesia, más bien, calle para que la palabra de Dios edifique. ¿Entendió más o menos? Si tiene dudas, hágale, hermano. No, sí, pues como le digo, entre todo el mensaje sí he entendido y sé a dónde va el asunto, ¿no? Sino que hay cositas que a mí me quedan, por ejemplo, entonces, en general, que debemos de entender, pues, lo que usted acaba de decir, es muy importante e indispensable. Entonces, al menos entiendo ahora recibir el Espíritu Santo y la evidencia de una vez, al menos una vez. Y otra es de ahí para allá, quizás no nos vayamos a conformar con lo que usted acaba de explicar, ¿no? Bueno, ya una vez y hasta luego, porque quizás si yo me descuido, pues nunca puede pasar también, ¿o no? Bueno, voy para allá.
A ver, cuando usted tiene el Espíritu Santo, la única manera de contristarlo es con el pecado. Llámese fornicación, adulterio. ¿Sabe? Esos pecados de muerte hace que el Espíritu Santo se vaya, salió, lo contristó y salió. Y debe recibir otra vez porque sí se fue. Señor, bautízame porque a ese tiempo no lo siento. Ahora, cuando usted no ha pecado y ha seguido fiel a Dios, etcétera, y todo eso, obviamente usted en la iglesia siente el Espíritu Santo. Y lo siente, usted siente el fuego, siente la unción. Pero posiblemente ni hable en lenguas. Y voy a ponerle un ejemplo. Llegó un pastor a predicar en cierto lugar. Yo que me iba a demorar menos y me demoré más. Llegó un pastor a predicar en cierto lugar, hermano, y todo mundo estaba hablando en lengua, recibiendo el Espíritu Santo, y solo había un anciano atrás que estaba así, orando como en su mente y con una mano levantada así. Y entonces el pastor dijo, pero todos están hablando en lenguas, menos ese viejito. Y como el micrófono era inalámbrico, se le fue para allá. Dijo, y voy a ponerle las manos encima para que también reciba el Espíritu Santo. Y fue y le puso las manos, y nomás le puso las manos en la cabeza. Dice que fue como si un fuego lo estuviera quemando, le tocó quitarle la mano. Ese viejito que estaba ahí callado tenía más poder y más unción y estaba recibiendo más bendición que el resto. Para que sepa, pues. Los otros estaban hablando en lengua, él no lo estaba manifestando en lenguas. Y de ahí surge inclusive una pregunta que me hicieron hace días. ¿Cómo hace un mudo para recibir el Espíritu Santo hablando en lenguas? Mudo, nunca ha hablado. Pregunta, ¿el mudo que nunca ha hablado, cuando el Espíritu Santo lo tome, hablará en lenguas o no? ¿Qué dicen ustedes? Oiga, interesante pregunta. Levante la mano los que dicen que sí. 1, 2, 2, 3, 4, 5. Bájela. Levante la mano los que dicen que no. Usted ni vota ni sí ni no. Espíritus estos. Voy a decirle, hermano, cuando un mudo recibe el Espíritu Santo, oído, habla en lenguas. Habla en lenguas. Inclusive nos envía un mensaje un hermano misionero de otro lugar, estaba en cierto lugar y se entregó un mudo, se entregó al Señor, y cuando el día que recibe el Espíritu Santo empezó a hablar en lenguas, en un idioma, y alguien por allá está hablando, el mudo está hablando, milagro, milagro. Y cuando recibe el Espíritu Santo después, hermano, dígame qué sintió. Siguió mudo. Siguió mudo. Él habló en lenguas mientras recibió el Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo es un acto milagroso en la vida del hombre. Pero después siguió siendo mudo. Dios lo selló con su Espíritu Santo, pero no le hizo el milagro de darle el habla. Y es más, se cree, hermanos queridos, se cree que un 99% de los mudos sí hablan, sino que son mudos porque son sordos, y al no oír a otro hablar nacieron sordos. Por eso hoy en día ya no se dice mudo, sino sordomudo, porque como no escucharon a otro hablar nunca, no aprendieron a conocer el idioma, porque nunca oyeron. Pero usted casi siempre ve que el mudo emite voces, ¿sí o no? O sea, hablar puede, pero no conoce el idioma. Sí, no sabe, no conoce el idioma, por eso no puede comunicarse. Entonces, por eso no tiene comunicación. Quedaría muda para toda la vida, quedaría muda. Porque el idioma se aprende es por el oír. Alguien dijo, es que los estadounidenses son más inteligentes que nosotros porque a los 2 años ya hablan inglés. No, es que es lo que oyen allá. Es el idioma que oyen allá. Entonces lo que oyen es lo que aprenden. Sencillo. Así es.
Hermano, vamos a estar de pie, el tiempo se nos acabó. Démosle gracias a Dios por la predicación de su palabra. Señor Jesús de Nazaret, te damos gracias en esta hora, Padre amado, por este mensaje, Señor, que nos has traído. Enséñanos cada día, Señor, edifica tu pueblo, edifica tu iglesia, enséñanos, oh Dios, que podamos cada día aprender de ti, de estos dones espirituales. Gracias, Cristo amado, gracias, Señor. En el nombre de Jesucristo de Nazaret. Y quiero saludar también a todas las personas que escucharon este mensaje en la emisora, en el internet, en cualquier lugar, en YouTube, porque estos mensajes van para el internet también. Que el Señor les bendiga a todos en el nombre del Señor Jesús.